Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará a los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. Cuchufrí, Barquilla, pague 5 y lleve 7. Palmerita, rica y fresquita, 2x1. Heladito, si lleva 2 mora crema, gratis 1 de agua. En Toyota, las ofertas del verano no se acaban con las vacaciones. Aprovecha Toyota Sale hasta el 31 de marzo con bonos increíbles en varios de nuestros modelos. No dejes pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido de este 2018. Te esperamos en todos nuestros concesionarios Toyota. Muy buenas tardes, seguidores de Japonista Chile, de Japonista Radio. Estamos en nuestro programa número 14. Y, bueno, como siempre aquí estamos acompañados con Salomer. Buenas tardes, Gonzalo Mer. ¿Cómo estás, Pablo? Programa número 14. Así es. Número de Dios. Número de Dios. Aunque el 4 no tiene mucha buena connotación, como sabemos, en Japón, por lo menos. Aunque el 5 y el 9 es un número de mala suerte en Japón. Ah, sí. Y juntos son más mala suerte. Claro. Bueno, entonces dejamos un mix. Un mix destinal. Exacto. Hoy día tenemos un nuevo auspiciador que lo anunciaremos en breve. Pero antes de eso, por supuesto, tenemos que saludar a nuestro invitado de hoy. Hoy día lo vamos a dedicar a la psicología oriental, específicamente japonesa, por supuesto, haciendo un contraste entre la occidental y la oriental y viendo un poco los temas de pre y posguerra japonesa, por supuesto. Así que un programa realmente interesante y desde ya invitamos a nuestros lectores a que se recuesten en un diván y se preparen para una sesión psicoanalista. Caigamos en los imaginarios de la psicología. Estoy pensando en Le Luthier, por si acaso. Está bien. Luterapia. Y como este programa es tan interesante y por supuesto siempre hay dudas, nos pueden escribir tanto al Facebook Live como al WhatsApp, al mismo número de siempre, al más 569-8728-9606, para intentar aclarar sus dudas. Presentamos entonces a nuestro invitado, estimado Pablo. Exacto. Tenemos aquí a Diego Troncoso, quien es psicólogo de la Universidad Diego Portales, diplomado en psicoanalíticas de instituciones de salud de la Universidad Católica, diplomado en clínica psicoanalítica adulto de la Universidad de Chile y licenciado bachillerato de la misma universidad. Buenas tardes, Diego Troncoso. Bienvenido, Diego. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Diego? Bien, estuve en un momento de sumo placer investigando y trasnochando y... Preparando el programa. Muy bien, muy bien. Trataré de decir todo lo que tengo que decir, pero probablemente... Sí, un poquito más cerca del micrófono. Ahí por lo menos se escucha mejor. Probablemente no creo que hablar de todos los datos que junté, que son muchos. Por supuesto. Diego, te advertimos, en caso de que no alcance a hablar todo, ¿ya? Por supuesto puedes seguir invitado por unas siguientes ediciones del programa. No, encantado. Entonces, para partir, tú aquí nos propones varios temas. Primero, no sé, si quieres parto yo con una pregunta básica. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Hay una definición especial de psicología en Japón que sea diferente a la de Occidente? Buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque si definimos lo que es la salud mental y la psicoterapia, y la psicología y la psiquiatría, que siempre están muy de la mano, Ajá. Es algo moderno, es algo que no tiene más de 200 años. O sea, moderno si lo vemos en un sentido historiográfico de milenios, claro, que es la cultura más oriental. Ajá. Hay que entender que la psicología está permeada igual con la globalización, ¿sí? No con la globalización de las telecomunicaciones del instante, digamos, que los códigos semióticos van rápidamente de un lado a otro. Pero muchos japoneses iban a estudiar a Estados Unidos o Alemania a aprender psicología. Por supuesto. Sí, y la medicina occidental propiamente tal no llegó más tardíamente que en otros países de la orden occidental. Pero hay unas diferenciaciones y ciertas como particulares culturales de Japón que hacen que su psicología no sea idéntica, ni las aspiraciones, ni los fines, ni las adaptaciones. Ajá.
Que eso creo yo que es lo que más o menos hablaré y otros temas más. Claro. ¿Cuándo podríamos hablar de que existe una psicología más o menos similar a la que tenemos aquí en Occidente de Japón? ¿Cuándo empieza un auge? Según mis estudios, desde el año 1987, más o menos. Ah, bien tardío. Bien tardío, pero no en tanto que no exista la psicología en la psiquiatría, sino como Claro. la psicología como la ética y el trato del cuidado médico por el 1987. Ya. Porque esos académicos que te habías hablado hace un momento atrás, yo estoy pensando, pero Meiji, supongo, que fueron los primeros japoneses a Europa, Estados Exactamente. Unidos, a educarse y traerla a Japón. Pero tú dices que el 87 fue el año en que ya se Sí. consolidó más o menos. Sí, por un asunto médico-legal también. Ah. Sí, que eso es lo que podremos ir revisando poco a poco con lo que tengo traído. Ya. ¿Sí? Gonzalo. Bueno, empecemos entonces a ordenar esta conversación y partamos con preguntas generales para abrir la conversación con nuestro invitado. Diego, yo tengo dos preguntas para empezar. La primera es una pequeña descripción de qué es la psicología para nuestros auditores. ¿Cómo podríamos caracterizar esta disciplina, su objeto de estudio, en qué constaría, de manera muy, muy general? Y segundo, ¿cómo empezó y en qué consta tu relación con lo que tú has denominado como psicología japonesa? O con Japón, desde el punto de vista de tu disciplina. Esas dos preguntas, para empezar. Partiendo con lo que tuvimos, dices, ¿qué es las psicologías? Ujú. Básicamente es eso, psicologías. Hay de todo tipo. El psicoanálisis es una psicología más. De hecho, Freud en 1914 hablaba de que él se metió al mundo de la psicología y creó su propia psicología, que era llamar psicoanálisis, estudió la psicología de masa, la psicología de los sueños. Y la psicología existía mucho antes que el psicoanálisis, por supuesto, Claro. desde los filósofos, etcétera. Y la influencia de la psiquiatría, que no es menor. En ese sentido hay mucha psicología. ¿Por qué hay mucha psicología? Lo resumo de esta manera. Según la ética que disponga al sujeto, si lo responsabiliza más individualmente de sus acciones, de su moral adaptacionista, o si lo responsabiliza de un modo más colectivista, comunitario, ¿sí? En este caso, el psicoanálisis tiene una diferenciación ética muy particular respecto a las diferentes psicologías, con respecto a no prescribir adaptaciones. Yo sé lo que a ti te haría mejor, sino es entender la propia piedra roseta que el inconsciente con su propio código de mensajes particulares propio y descifrar lo que hay en su inconsciente, ¿sí? Ajá. En un modo muy, muy, muy resumido. Entonces, en ese sentido, no existe la psicología. Entonces, hay psicologías que son más adaptacionistas, que derivan experimentos de ratones y lo extrapolan a los seres humanos, experimentos más de asociación libre, que es más de estilo de psicoanálisis. Entonces, en ese marco, y en el marco de la psicología se pueden hacer estudios más sociales, estudios más de laboratorio, por así decir, estudios más comunitarios, etcétera. Y volviendo a lo otro, si podemos hablar de psicología japonesa, es bien complejo porque hay que entender la globalización que está detrás. O sea, el conocimiento universitario nace con esa aspiracionalidad a la universalidad. Claro. Pero sí podemos dar cuenta de ciertos rasgos propios de los japoneses que se insertaron en la propia psiquiatría. Por ejemplo, en China tienen un propio manual de psiquiatría que es distinto al occidental, con sus propias patologías. O sea, en el anglosajón está el DSM, el CIE, pero en China está el CCDM, si mal no estoy con la sigla. Ya. Sí, entonces, pero el Japón se americanizó, O occidentalizó. claro, y tiene un manual psiquiátrico acorde a los parámetros de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana. Pero, Pero tomó tiempo. me imagino. Pero ya que sabemos que Japón siempre ha tomado elementos de China, del lenguaje, la Por religiosidad, supuesto. ¿también tomó algo de eso de psicología china y lo incorporó? Por supuesto, ¿Sí? sí. Mucho del tema del equilibrio, de la fuerza, de dejar a la fuerza seguir su curso. Ustedes deben saber más de dónde proviene ese tipo de filosofía, ¿sí? Que uno monta la ola y dejarse llevar por ella, no luchar contra lo que no tiene solución, que está muy también inserto con lo que es la meditación, el budismo zen, Ya. y lo que hoy se conoce en la moda americana, el mindfulness, que es como el caballito de batalla de las empresas de talleres. Claro. ¿Sí? Pero, o sea, esos temas los tenía como más para adelante, pero sí, pero estoy como ahí levantando polvo en distintas áreas. Sí, no importa. Sí, Todavía con su estamos en la pregunta. primera parte del programa, así Ya. que estamos introduciendo recién los temas. Ajá. ¿Había una pregunta? Claro, una Gonzalo, ¿te pregunta- queda una más ahí? ¿Qué Bueno, pregunta? era parte de Ya. cómo, Diego, tú te has estado involucrando respecto a lo que es la psicología japonesa. ¿Cómo empezó el interés por estudiar Japón como un caso de estudio? Bueno, la respuesta más sencilla es decir que soy una persona insertada en un mundo global.
mi interés por la psicología es la misma que tengo por la psicología alemana, la psicología norteamericana, la psicología latinoamericana y entre ellas la psicología japonesa. O sea, no es como que me interesó más la psicología japonesa por sobre otra, sino que la psicología es un remanente articulado de distintas propuestas éticas y entendimientos teóricos. Pero soy amigo de Pablo hace un buen tiempo y sé que Pablo tiene una cierta afinidad con Japón, una poquita, creo yo. Y en ese sentido me sugirió hacer un programa sobre Japón y me fui a investigar. Básicamente eso. Pero en las facultades de psicología hoy en día en Chile, ¿se enseña psicología oriental? No. No hay nada. No, la que se enseña oriental, entre comillas, sería las que vienen de la India, cosas de Krishna, Osho. Pero eso caen como hablar de psicología, ¿cabe ese rango? Bueno, ¿Sí? psicología, como les mencioné hace un momento, hay de todo. Hay hasta New Age, cosas transpersonales, medias místicas, flores de Bach. El concepto occidental de psicología terminó... Se mimetizó con lo New Age y, bueno, una es cosa de ver Karate Kid en los 80 y todo, las tortugas ninja que pegaron muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, sí, es que es la globalización, hay que entenderlo así. O sea, definir una psicología estrictamente japonesa se podría, pero sí hay ciertos parámetros de pero hay algo también que sacó de Occidente. Entonces no podríamos hablar de que existe una escuela psicológica japonesa consolidada. Muy difícil decirlo, hasta donde yo he estudiado no, pero lo que hay algo más como del tipo oriental, medio oriental, sería la influencia hindú de la psicología más New Age, ¿sí? Pero todo el tema de la meditación en Mindfulness también lo comparte China y Japón, o sea, hay una mixtura de influencia de sabiduría ancestral o meditaciones o el entendimiento del chi, la fuerza, etcétera. Perfecto. Hay un comentario que recuerdo que me dijiste hace un par de años atrás, no sé si tendrá que ver con el tema que hablas, de que Freud era interpretado en Japón de una manera, no sé si distinta o relativamente distinta a la como entendemos aquí en Occidente, en Japón. ¿Recuerda esa conversación? Sí. Yo me estaba refiriendo a Takeo Doi, que es un psiquiatra japonés que insertó en Japón el término de Amae. ¿Ya? Sí, y expliquemos a los auditores qué es Amae. Amae es algo que existe también en varias culturas. Amae quiere decir el apego, la dependencia entre el madre e hijo, pero no tanto como el típico de Edipo, que es que el niño está pegado a la madre y la sociedad le pone límite, o lo castra, que es el término más exacto. Sino que la Amae consiste más bien en que el vínculo, la dependencia madre-hijo se exacerba no solo de parte del hijo hacia la madre, sino de la madre al hijo. O sea, sentir el rol empoderado de ser madre y que tu hijo dependa de ti y propiciar esa dependencia, algo que en Occidente no se da mucho. Se da más no, mejor alejar a este niñito que duerma en otro lado. Sí. Pero el amar existe en casi todas las culturas, podríamos decir. O sea, es fácil casarse con que esto es súper japonés. No, o sea, hay cosas que culturalmente se reiteran. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué sería lo que Japón tomó de Freud, le sirvió y cómo lo adaptó? Bueno, el psicoanálisis llegó en Japón en 1902 con la interpretación de los sueños, el bestseller de Freud, digamos así, y ya desde 1905 habían la hipnosis y el psicoanálisis en Japón. En 1905 eran las dos escuelas de terapia más primordiales en Japón. A inicio del siglo XX ya tenemos escuelas de psicología prematuras en Japón. Claro, sí. Y se creó el complejo de Hayaks o algo así, que tiene una variedad con el complejo edípico, pero se centra mucho más en la dependencia del hijo con la madre, necesariamente, más que un tercero padre que haría de las suyas contra el hijo. Y esos primeros, no sé si llamar intentos de psicología, escuelas de psicología, ¿dónde aparecieron? ¿Universidades o fue hospital? ¿Clínicas? Es que el conocimiento nacía mucho en los hospitales, necesariamente, y algunos se hacían profesores en la Universidad de Tokio y todo, pero... Y lo mismo en Chile también, sí. Sí, todo venía de cierta... Mira, en esta universidad trabajan tal tema, anda para allá, estudia, ve qué onda, tráelo aquí y veamos si podemos hacer alguna cátedra en especial, haciendo clases a los mismos hospitales, y en Chile la misma historia, digamos. Y ahora volviendo casi al presente. Sí. ¿Por qué el 87 me dices tú que fue el año como de consolidación de la psicología en Japón? Bueno, para eso quisiera hacer un repaso un poco histórico, que es lo que traje para conversar con ustedes, ¿sí? Entonces, antes de hablar eso, tenemos que dar una de las noticias
que tengo aquí, que nos llegó hoy día y que agradecemos. Hoy día tenemos una primicia. Y que ya lo disculpen, que Sí. ya lo habíamos adelantado con el comercial que Exacto, iniciamos el exacto. programa. Saludamos también a Daniela, que está en los Daniela, controles. gracias. que nos aguanta, nos soporta. Siempre, con todo el Especialmente- cariño del mundo. Gracias, Dani. La noticia que tenemos es que gracias a nuestro nuevo auspiciador Toyota, que es que tenemos por lo menos una temporada de Japonistas Radio para estar hablando de aquí, difundiendo la cultura japonesa. De hecho, nos dejaron aquí un mensaje. Tenemos que dar el aviso de Toyota. El verano y las vacaciones se acaban, pero Toyota, las ofertas no. Aprovecha Toyota Sale con bonos increíbles en varios de nuestros modelos. No dejes pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido de este 2018. Te esperamos con los concesionarios de Toyota. Ese es el mensaje que nos dejan nuestros estimados auspiciadores Toyota y le damos la bienvenida, por supuesto, a Japonistas Radio y por creer en nuestro proyecto. Grande Toyota por el auspicio. Muy bien, y Toyota. tremenda empresa. Exacto. Así Excelente. que agradecemos su colaboración y gracias a ello desde hoy en adelante estamos al aire con nuestros auditores de siempre. Entonces, Diego, volvamos al tema. Entonces, ahora tú quieres empezar historia, psicología. Articular un poco eso para abrir un poco el tema desde un punto y después esparcirlo Ya. en varios frentes. ¿Y con qué empezamos entonces, digo? ¿Con el tema de salud mental? Exactamente. Perfecto. Entonces, preguntemos. ¿Qué es la salud mental, estimado contertulio? Bueno, la salud mental, una vez que se hizo la ONU y todas estas organizaciones después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la OMS, Organización Mundial de la Salud, define la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. En ese sentido, el plan se basa en el concepto de que la salud, y en especial la salud mental, no depende de factores biológicos, sino también de condiciones en las que ellos viven. Entonces, hay que entender con esta introducción muy somera de la salud mental, Perdón, ¿quién da esa definición? la OMS, Ah, ya. Organización Mundial de la Salud. Ok. ¿Sí? Si nos vamos a ir por el tema de Oriente, tenemos que ver si la ley de esta definición se cumple o no, ya que es fácil que una cultura suene fabulosa por sus ideales, pero hay que mirar los hechos y no sus filosofías bellas que resuenan quizás para un grupo de turistas, sino que los actos hablan más. Ya. ¿Sí? Entonces hay que tener una mirada también crítica respecto, sí, la salud es el equilibrio, el bienestar, y que uno dice, sí, estas culturas tienen el equilibrio detrás de sí, pero la palabra es una cosa y los hechos son otros, ¿sí? Entonces, Claro, y ahí también. por eso la fecha 1987 es una fecha clave en Japón. Ah, ya. Ahí vamos a llegar a eso. Claro, uno también tiene esa imagen un poco orientalizada de Oriente y de sus culturas como un espacio tremendamente místico, de búsqueda de equilibrio con la Claro. naturaleza, Claro. de una armonía, por decirlo así, entre el individuo y el cosmos. Muy romántico. Muy romántico por lo demás, Sí, orientalista claro. del 19, pero claro, quizás la realidad contemporánea te dice otra cuestión. Y Ajá. quizás la sociedad de alguna manera Sí. hace agua precisamente en el tema de la salud mental. Claro. Antes de ir a estos temas, es fácil criticar el pasado desde el presente. Sí. O sea, Hemos tenido varios ejemplos sobre todo hoy actualmente. sobre todo al menos en Chile, la cultura de lo políticamente correcto, les encanta hablar del pasado desde el presente y es bastante injusto. O sea, sí, genial criticar el pasado desde el presente, pero también hay que entender ciertos factores geográficos, económicos, políticos, sociales, Exacto. culturales, heredables, biológicos quizás. Sin dar cuenta de eso es una crítica bastante injusta, criticar el pasado desde el presente. Entonces tener eso también en cuenta, o sea, no lo que se pueda hablar aquí o que se pueda ser o no criticable, hay que mirarlo desde esa óptica, Sí. porque es fácil. De hecho, la psiquiatría chilena, bueno, es tema aparte. Para otro programa. Para otro programa, quizá en otra radio, en otro lugar, en otro país, en otro mundo. Pero bueno, si hablamos de salud mental en Chile es una gran pregunta si es que existe, pero es un lindo tema pensar que exista la salud mental en Chile. En Ajá. Japón podemos pensar que va en buen camino, ¿sí? Ah, bien, ya. O Va sea, en buen camino. a pesar de que entonces la psicología es relativamente reciente, Claro. en Japón podemos decir que está bien encaminada, dices tú. En el último tiempo sí, pero con sus Particularidades. problemas, claro, Ah, ok. como todo país. De hecho, me estaba acordando un poco, volviendo a las primeras preguntas, este tema de la MAE que decías tú, Sí. está muy ligado al tema actual de los hikikomoris. Muy ligado a Sí, eso de- con el tema de del tatemae. Ajá. Sí, con el tema de la división entre el horror público y el horror privado, Ujú. que Hikikomori hace ascua, no da más, se pulveriza frente a esos escenarios y
opta por el encierro. Que También el tema del sexo, que estos últimos años yo he visto, por lo menos en la prensa, muchos artículos Sí. sobre cómo el sexo es entendido en Japón y Sí. que tiene también sus particularidades Sí. desde la psicología y desde lo cultural. Si lo vemos en un sentido así freudiano a la antigua, podríamos decir que la libido se va al trabajo y la libido en la casa se queda ahí en el trabajo de nuevo. O sea, la sexualidad en Japón, sobre todo cuando se casan y tienen hijos allá, y la extenuante jornada laboral, que es muy extensa, Sí. no permite esos placeres, aparte también con el tema de la baja natalidad. Y uno dice, oh sí, Japón es típico que hay baja natalidad. No es así, un tema cultural o globalizado. Vuelvo al tema de la globalización. Ajá. Alemania, que podemos decir que es un país muy distinto a Japón, y hasta cierto punto, pero bueno, tiene el récord, hasta Tuvieron donde los- tengo entendido, que de baja natalidad. Entonces no es que Japón lidere o sea propio de, no, es algo que también se da en Alemania incluso, la baja natalidad. Como tú decías un rato atrás, hay procesos que son históricos y que tienen su contexto. Japón y Alemania tienen el mismo proceso de natalidad, pero cada uno con su contexto, por supuesto. Cada uno por su contexto, y es justamente lo que podríamos revisar con la salud mental respecto a sus diferenciaciones. Diego, síguenos comentando ahí en el avance histórico que estamos teniendo en Sí, la psicología. voy a hacer un poquito, si me disculpan el público oyente, me pueden preguntar un poquito de cátedra, pero muy básica para entender un poco desde qué lugar estoy hablando, desde qué marco teórico estoy hablando, desde qué epistemología, desde qué objeto de estudio estoy hablando, para que se entienda bien exactamente desde qué estoy hablando, o sea, Y por supuesto porque que hablo si- lo que hablo, más que Si hay nada. un concepto que creas que es muy académico, puedes explicarlo para que la Por audiencia supuesto, realmente y usted siga. me puede interrogar mientras vamos en el camino. Claro. ¿Sí? Miren, tomando el tema de que la salud mental es un tema que también tiene huellas importantes por cada cultura, si tomamos el tema, por ejemplo, de la fatiga, del estrés, de la ansiedad o del mero cansancio, culturalmente siempre ha sido tema por su inserción social de productividad. Esto se debe en parte a las manifestaciones de quejas, dolores, displaceres que acarrean, ya sea depresión o baja presión. Hay que entender que la depresión es depresión. No es que la depresión es estar llorando, no es que la depresión es estar triste, no. Depresión es baja presión. Ya. Es como muerto en vida, es como el alivio del mundo, los placeres de la vida no se van acotando cada vez más. Eso es depresión, ¿sí? Que ese es el eje, donde giran los otros astros que son la pena, la rabia, ¿sí? Y entre ellas, por supuesto, la baja alivio, ¿sí? Muy relacionado. Incluso, dato rosa, los antidepresivos bajan el alivio también y Ah, ya. sí, como que hay como entre los receptores, la parte de la felicidad tiene que mucho ver con la sexualidad, Ya. ¿sí? Así que el viejo Freud no está tan loquillo como algunos creen. No, lo sabemos. lo Sí. sabemos. Bueno, volviendo al tema, jaqueca, inhibición, pérdida de memoria, dolor muscular, todos esos temas que pueden aquejar. En Occidente, antiguamente todo ese grupito se llamaba neurastenia o también neurosis de angustia. Y hoy en Estados Unidos, con el tema del mundo laboral que está en todos lados, se llama el síndrome del burnout. ¿Sí? Entonces, la medición y modificación de dichos malestares aquejan a distintos modos para cada cultura. Por esta razón, dependiendo del lugar sociogeográfico en que analicemos sus cambios a través del tiempo y comparándolo con las otras culturas, encontraremos no tan solo similitudes diagnósticas, pero a su vez los rótulos están bañados por su influencia sociohistórica anterior. Por ejemplo, en la psicología o en la psiquiatría occidental, de predominancia, por ejemplo, norteamericana, prima la salud mental enfocada en la responsabilidad individual, lo que hablé hace un momento, descontextualizando los enlaces comunitarios que inciden en los factores de riesgo psicosociales de los síntomas malestares. Muy cortito en el último tiempo, el tema de Trump, se enfocan en la responsabilidad individual de que haya personas matando con rifle en Estados Unidos. Claro. No es un problema de comunidad, no es un problema de que comprar leche es lo mismo que comprar armas, sino que es un problema individual, no tiene nada que ver con el soborno de las platas de pistola, balas, lo que sea. Entonces, damos cuenta que lo que habla Trump refleja la psicología norteamericana, pero así como... O sea, podría ser psicólogo Trump, por así decir. O sea, la tiene muy clara que es la responsabilidad individual, ¿sí? Ajá. Y ustedes quizás sepan mucho más que yo que el tema tan individualista de la responsabilidad no es muy allegado a los japoneses, ¿cierto? Sí. Ustedes me imagino que lo han abordado mucho más que yo. Y bueno, y continuando, y otro ejemplo más, si me lo permiten, dado que soy psicólogo, me gusta hablar de psicología también en general, el tema del déficit atencional. Sí, por ya, ejemplo, se considera en una funcionalidad productiva que
a queja y a problema cada vez más, según las exigencias académicas que hay. Se hacen mayores recetas médicas de metilfenidato, y con eso, bueno, entendemos que la responsabilidad cae en el niño que se aburre, que está desmotivado, que tiene problemas, que está depresivo, que le gusta hacer otras cosas, que se llama mal con sus compañeros por bullying, pero se aborda el tema de su atención. O sea, del conjunto inmenso de factores que inciden, se reduce el tema de la atención, y nada más individualista, nada más de responsabilizar individualmente que a preocuparte de la atención. ¿Sí? Se trata últimamente con la psiquiatría más moderna ya de los factores psicosociales, pero la base es esa, ¿sí? Hasta la neurona del cerebro pesa más que mirar esas otras miradas más psicosociales. Entonces, tenemos que ir a una pausa antes. Perfecto. Musical, pero Gonzalo es experto en dar preguntas que dejan a la gente intrigada para el segundo bloque. Sí, Gonzalo, Claro, muy doy bien. la palabra que para el segundo bloque respondamos a preguntas. Ahora me estás forzando a hacer una pregunta que no tenía contemplada, pero ya que la estás haciendo, bueno, estamos hablando entonces de ciertas descripciones de las psicologías o de la salud mental, englobando este gran bloque, pero hay una cuestión que tenemos que caracterizar a lo menos, y es cuál es la diferenciación entre estas psicologías o el concepto de salud mental en Occidente y es lo que está pasando en el caso japonés. Eso podemos dejarlo como una pregunta de interrogación para el segundo bloque y entrar en específico a la disciplina que se desarrolla en Japón y respecto a esos objetos de estudio. Esos 1987 es la respuesta a su pregunta. pero eso es una pregunta, un dato histórico. Un dato histórico que responde a la pregunta. Ya. Pero no al problema. Entonces ahí dejamos también a los auditores pensando una posible respuesta para que participen. Y por supuesto que si tienen dudas, consultas, las pueden hacer a través de las redes sociales Así de es. Radio Hoy. Vamos y volvemos. Cuchufrí, barquillo, pague 5 y lleve 7. Palmera, palmerita, rica y fresquita, 2x1, helado, heladito. Si lleva 2 mona crema, gratis 1 de agua. En Toyota, las ofertas del verano no se acaban con las vacaciones. Aprovecha Toyota Sale hasta el 31 de marzo con bonos increíbles en varios de nuestros modelos. No dejes pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido de este 2018. Te esperamos en todos nuestros concesionarios Toyota. Ya estamos de regreso en la segunda parte de Japonista Radio. Antes de responder la interesante pregunta que hizo Gonzalo a Diego, otros avisos. Primero que todo, la canción que acabamos de escuchar, como se recordarán nuestros auditores de la semana pasada, fue propuesta por Gonzalo. Se llama Rusty Nail de Ex Japan. Clásico grupo. Cumplimos la promesa. Un grupo maravilloso. Exacto. Aquí a todos nos gusta Ex Japan por lo menos. Y Japan es lo máximo. El segundo aviso, nuevamente recordar el mensaje que nos deja nuestro estimado auspiciadores Toyota. El verano y las vacaciones se acaban, pero Toyota las ofertas no. Aprovecha Toyota Sale con bonos increíbles en varios de nuestros modelos. No dejes pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido de este 2018. Te esperamos en los concesionarios Toyota. Así que muchas gracias nuevamente Toyota por acompañarnos de aquí en adelante. Y el tercer aviso está relacionado con Toyota también. Porque una así primicia. Como una primicia, o nueva primicia. Así como dijimos en el primer bloque que vamos a estar una temporada enteros auspiciados por Toyota, también gracias a Toyota el programa se alarga y desde la próxima semana vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 6:30 con Japonistas Radio. Así que vamos a tener más minutos para conocer más a nuestros invitados y seguir difundiendo la cultura japonesa. Pues muchas felicitaciones y un gran agradecimiento a Toyota por todo el apoyo y compromiso con Japonistas Chile Radio. Exacto. Muchas gracias Toyota y entonces retomamos ahora la pregunta Le que había hincamos hecho- al diente entonces a esta pregunta tema más bien que se había formulado y ¿Cuál era la básicamente pregunta, es Gonzalo? ¿cuáles serían las grandes diferencias o diferencias generales entre la psicología, psiquiatría occidental y el caso que nos compete, su apartado oriental o específicamente el japonés? Ajá. Así que Diego, quedas con la palabra. Sí. Bueno, ¿se escucha? Sí, te Bueno, escuchamos, te escuchamos. Definir nuevamente la psicología japonesa como psicología japonesa es algo que es muy difícil de establecer, lo reitero nuevamente, y también hay que entender la psicología en su historia, porque es distinta la modo de entender la psicología al inicio, a posterior y hasta el día de hoy, ¿sí?
se va pareciéndose y a la vez diferenciándose un poco de la occidental. Ajá. Pero Occidente siempre está ahí, o sea, psicología es una cosa muy occidental. Hablar de psicología, psiquiatría también. El concepto de origen occidental. Nuevamente Claro. caemos en el orientalismo, como nos Claro, dijo psico Gonzalo. viene de griego, bla, bla, bla. Claro. ¿sí? Entonces es como un extranjero que llegó a Japón hasta para quedarse. Con básicamente. muchas otras disciplinas. Me imagino. Ustedes sabrán cuántas y otras mil más. De hecho, ahora me estoy acordando solamente de la paleontología, que vino a Ajá. descubrir un poco esta época oscura del Japón paleolítico. Una Claro. disciplina de occidental también que vino a ayudar a descubrir más de Claro, Japón. el trabajo de Morse, Fenolosa, etcétera, Claro. etcétera. Diego, continúa entonces con este recorrido histórico con Bueno, la psicología en si Japón. podemos dar una pequeña pincelada en Japón desde dónde se considera los estados perturbados del estado mental, se considera que como un primer remanente en la historia sería causado por un monstruo llamado Mononoke o Kitsune, un zorro, que podían entrar y apoderarse de los cuerpos de los seres humanos. Mononoke podía ser el alma de otra persona que traía consigo la maldición de la furia, odio o celos que caía sobre el enfermo mental. Para poder curar esto, los antiguos japoneses pedían a los sacerdotes que rezaran oraciones especiales, y cuando el monstruo o kitsune se escapaba del cuerpo del enfermo mental, el paciente podía recuperarse. Ojo, que en este ejemplo que estoy dando, muy japonés, esto no tiene tantas diferencias con lo que fue la histeria en Europa, o las posesiones demoníacas en Latinoamérica, o incluso los egipcios respecto a la independencia del útero, como un monstruo dentro del órgano de la mujer. Ah. ¿Sí? Entonces, se parece mucho a ciertas malestares occidentales que también sucedieron en Japón, pero bajo lo que es Mononoke y Kitsune. Bueno, volviendo un poco a la historia, volviendo a Japón, la medicina occidental, la tecnología y la religión católica fueron introducidas en Japón por los portugueses. Estoy bien en ese dato, si ustedes son los expertos en eso. Los misioneros construyeron hospitales de estilo occidental. Ellos ayudaban y curaban a los pobres y a los enfermos, incluyendo obviamente a los enfermos mentales, que es lo que no estamos aquí. No obstante, en la era del Gran Shogunato Tokugawa, en el siglo XVII, se temía que la cristiandad tuviera mucho poder en el régimen, y se aisló Japón del resto del mundo durante 200 años, época en donde ni un extranjero estaba permitido, a excepción de los comerciantes holandeses a los que se les permitió vivir en Dashima, una isla artificial en Nagasaki. Durante la era Tokugawa, a las familias japonesas se les permitía confinar a sus parientes enfermos mentales en celdas privadas en casa. Algo muy importante que nos va a acompañar en esta historia de Japón. Muy particular en Japón. Muy particular en Ya Japón. estoy viendo para dónde va, creo. Ajá. Privadas en casa. ¿Sí? ¿Se cortó el micrófono? Ahí, No, ahí. te escuchamos. Ya. Si un pariente con enfermedad mental cometía un crimen importante, tal como asesinato, a la familia se ordenaba confinarle a él o a ella a una celda de casa. Ahora bien, posteriormente el emperador en la era Meiji intentó reformar al Japón introduciendo a la cultura las tecnologías y prácticas legales y médicas occidentales para poder alcanzar a los países más poderosos de Occidente. Estas nuevas políticas nacionales fueron para buscar mayor riqueza y poder militar en el suelo japonés. En este periodo, el gobierno Meiji incentivó a los estudiosos a irse a Europa y América para estudiar. Y ahí fue cuando llegaron las primeras personas a estudiar la medicina occidental Ajá. a suelo americano para volver a Japón. Las primeras personas fue, por ejemplo, Yujiro Motora, el primer psicólogo experimental de Japón, que estudió en la Universidad Johns Hopkins. Otra persona importante fue Mataro Matsumoto, que se doctoró en Yale y trabajó con el gran psicólogo, que era muy admirado por el Sigmund Freud, que era como casi su maestro, Wundt, en Leipzig. Y volvió a Japón fundando su psicología de laboratorio en la Universidad de Kioto. Otra persona importante fue Wanichi Tanaka, que introdujo el conductismo. El conductismo, si les suena un poco desde el colegio, el tema del Sí. perrito de Pavlov, Ajá. de la campanita, de la salivación, ¿sí? Y muy usado aquí en la escuela chilena. Y todavía usado en la escuela chilena como si fuese, Lamentablemente muy usado. lamentablemente, ¿sí? Y también hay otros más como Kanae Sakuma, de la ecología de la Gestalt.
y uno muy importante se llama Shoma Morita, que influenciado con Freud y otras cosas, integró la cultura oriental. Ahí podemos acercar un poco a algo más cercano a lo que es la psicología japonesa. Shoma Morita creó la terapia Morita, una terapia que existe en Japón. Ya. Y es muy similar a lo que se conoce como el mindfulness en Occidente, ¿sí? O sea, por lo que veis está pasando lo que ha pasado con muchos procesos occidentales y elementos occidentales. Japón tomó la psicología occidental, la transformó, la absorbió y creó esa escuela Morita que me dices tú. Por ejemplo, en esta psicología japonesa se fundamenta en 4 habilidades básicas. La aceptación, que el término japonés se llama arugamama, hace referencia a aceptar las cosas como son. Cuando se aceptan las cosas tal cual como son, no existen energías que te atrapen bajo su resistencia o confrontación. Luchar por controlar lo incontrolable genera estado de frustración. El otro principio es la coexistencia con los sentimientos agradables. Coexistir con ellos, aceptarlos y llevarlos con nosotros mismos, ya que pertenecen a nuestras vidas. Esta habilidad nos permite adoptar las medidas comunes o cumplir con nuestras obligaciones importantes y significativas para nosotros, incluso cuando no tenemos ganas de hacerlo. Lo otro es la atención, que en base a la terapia de Morita se centra en la autofocalización, que tiene 4 fases, que es muy interesante esto. Reposo en cama en solitario. O sea, estar como aislado. Partir aislado, como si estuvieras en un útero, como recrear un poco ese ciclo. Pero lo que es mi interpretación occidental respecto a este tema. Claro, ¿sí? Eso de estar solo, aislado, ¿tendrá referencia, inspiración de lo que es la meditación oriental? Por supuesto. Ya. Por supuesto. Y incluso hasta el psicoanálisis, que suena muy alemán, muy austriaco, el psicoanálisis es una fusión de meditación con mayéutica socrática. Entonces hay claro, hay algo occidental con la mayéutica socrática, que es el pensar reflexivamente por el logo, los distintos conceptos y llegar a nuevos conceptos, pero también la meditación. Y de hecho Fourier era un ávido lector de la cultura oriental. Ya. ¿Sí? Pero bueno, entonces era estar en cama en solitario y partir con un trabajo leve, después partir con un trabajo un poco más pesado y así una preparación para la vida cotidiana normal. Y en la psicología inglesa hay algo muy parecido, que se llama New Beginning, el nuevo comienzo. Ajá. En donde pacientes que están muy mal, por ponerle esa palabra, se va de a poquitito así insertándose al mundo. ¿Sí? Cuéntame, esto de ¿cómo se llama? Pero es una coincidencia, esto. ¿Cómo se llamaba este autor? ¿La escuela que acabamos de mencionar? Se llama Terapia Morita. Morita. ¿Esta escuela de psicología se estudia en Occidente? ¿Se toma como referencia? No. Solamente que aplica a Japón. Exactamente. Ya. Y si se aplica en Occidente es por ramas muy así específicas que toman de la psicología más New Age, más como de la fuerza, la energía y todo. ¿Sí? Entonces, bueno, esa persona fue aquella persona que en la RMG lo propiciaron para anda a estudiar y traernos lo que estos gallos de Occidente, estos tipos de Occidente, empezar el chilenismo, estos tipos de Occidente tienen para nosotros. Bueno, y volviendo con el tema de la historia, o siguiendo con el tema de la historia, en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial, se creó la Seijin Byun-ha, disculpe mi japonés súper... Está bien. O el Acta de Hospitales Mentales, que fue aprobada por el gobierno, que tenía el poder para ordenar a los gobiernos locales a construir manicomios. La detención de enfermos mentales peligrosos, con difíciles tratamientos en manicomios bajo la orden de las autoridades y confinamientos en celdas domésticas para enfermos mentales no peligrosos. ¿Y qué fecha estamos hablando, perdón? 1919. Ya. ¿Sí? A consecuencia de esto, a los enfermos mentales se les consideraba una humillación para la familia. Los japoneses no querían hablar de ellos, ni verlos, ni oírlos, ni casarse con ellos, ni emplearlos. Las familias japonesas escondían a estos parientes enfermos en una celda en casa o en un manicomio. Algo que no es muy distinto a lo que pasó en Francia, en el antiguo régimen. Eso estaba pensando. No es muy distinto. En Europa el tema de la salud mental es un tema que causa estragos en todo el mundo. Pensemos en los síndromes de Down, ¿no? Hace unos 40, 50 años atrás. Los deformes. Claro. O distintas como cosas que no son bien normales en estadística. Pero eso es lo que está ahí, lo que nos estás explicando. ¿Lo tomaron como referencia a Europa o también fue algo que se dio paralelamente en Japón? Se dio. Se dio. Ya. ¿Sí? Pero con la práctica esta de los sacerdotes, de la meditación, ya. No lo médico, legal que estaba imperando en Europa, más que nada.
Estados Unidos también tenía su rollo. Sí. Sí, bueno, continuando. Bueno, cuando Japón en 1932 invadió Manchuria, invadió China en 1937, en aquel año el número de muertes en los manicomios subió estrepitosamente, llegando a la cúspide en 1945, cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. Ajá. El doctor Naoki Tsukasaki nos señala que de 2.000 pacientes internados murieron entre 1941 y 1945 en el hospital mental de Matsuzawa Metropolitano, ¿Ya? el cual tenía alrededor de 1.000 camas. 30.000 pacientes internos murieron durante estos 4 años en los hospitales mentales de Japón, principalmente porque no fueron alimentados adecuadamente mientras estaban detenidos. ¿Sí? Esto coincide con Pero fue por tema alimenticio, no por el tratamiento psicológico que estaban teniendo. No, o sea, en la guerra se consideraban los enfermos mentales como un obstáculo, un estorbo, y se usaba el no alimentarlos para matarlos. Ah, ya. Así. Ya. Así. Era deliberado entonces. Totalmente deliberado, sí. Ya. Sí. Y recordemos que esto coincide con la muy mal llamada y una de las costras heridas que todavía tiene Japón de la institución 731, que ustedes deben saber mucho más que yo en este tema, respecto a los estudios biológicos, claro, armas biológicas, criaderos de pulga, ¿sí? Para recrear la peste bubónica. Entonces, películas que muestran muy bien este tema, una película china independiente llamada Los Hombres del Sol, y Miku, Hatsune Miku, la canción, no sé cómo se pronuncia, Kagome Kagome, Ya. habla de niños que eran torturados en la unidad 731. Y hay una canción de Slayer, de la banda thrash metal americana, que habla de eso también. Pero hasta Miku está metido en esta cuestión. Diego, tenemos que ir a la segunda pausa musical. ¿Ok? ¿Es Y Japan ahí- de nuevo? Ex Japan, por Ex Japan. supuesto. Yoshiki, baterista, pianista, es lo máximo. Yo Exacto. soy un admirador de él, y la amistad de Tochi, el vocalista y el baterista, es una amistad muy bonita, como la de Gon y Killua de Hunter X. Muy buena referencia. Sí. Así que vamos a la segunda pausa y volvemos con el tercer y último bloque de Japonistas Radio. Ya estamos de regreso en el último bloque de Japonistas Radio, hablando con Diego Troncoso sobre psicología japonesa. Diego ahora va a terminar de explicarnos muy brevemente historia de la psicología en Japón, y le hacemos la última pregunta a cargo de Gonzalo. Así que Diego, te doy la palabra. Sí. Bueno, volviendo al tema de cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial en Japón. Bueno, para resumir y no dar tantos datos así duros. No importa, lo podemos dejar por el siguiente programa, no hay problema. Se aprobó en 1950 una ley de higiene mental, el Seishin Eiseiho 1950, que mejoró los estados de los enfermos mentales hasta cierto punto, dado después de las grandes muertes que hubieron. El término se llama ¿cómo se llama el término de no alimentar? Que lo tenía anotado por aquí. Inanición se llama cuando no dan Inanición. inanición. Eso. Ya. Pero hubo un problema con esta ley, porque está el tema médico legal, jurídico, de si una persona con trastorno mental debe recibir una pena de cárcel. ¿Sí? Entonces el Ministerio de Justicia de Japón está súper preocupado pero queremos enjuiciarlo, queremos encarcelarlo, queremos esto y esto otro. Ajá. Y no es muy distinto a lo que pasa en todos los otros países internacionales. Claro. ¿sí? Entonces fue muy criticado aquello. Pero el tema de la hospitalización forzada, involuntaria, seguía siendo parte de. O sea, era una práctica que estaba generando problemas en la comunidad internacional. Ya Japón ya está inserto en ciertos como acuerdos internacionales respecto a instituciones de salud hospitalaria. Entonces tenían que igual rendir cuentas. No podían hacer lo que hacían antes respecto a este claustramiento en casas, celdas, digamos así, y todo el tema de cómo se miraba al enfermo mental en aquella época. Ajá. Entonces, en ese sentido, las muertes seguían las muertes. Y está el tema del Ministerio de Justicia, que intentaba perseguir en tribunales a los pacientes con trastornos o criminales. Se hizo un estudio de una serie de abogados y médicos
Y también organizaciones también de propia psiquiatría japonesa que están gritando al gobierno, por favor háganse cargo de esto que está ocurriendo. Y en 1982 el 80% de un total de 300.000 pacientes internos estaban siendo retenidos en los manicomios de Japón. Esta cifra era 5 veces mayor que la población de la prisión en todo Japón. Los enfermos estaban siendo retenidos bajo los artículos 29 y 33 del Acta de Salud Mental. Y del 80% de ellos, o sea, el 80% de los 1.500 manicomios eran de propiedad privada. Eso es muy interesante y muy japonés también, pienso yo, viéndolo de lejos, que el mundo privado se tomó muy a la chilena. Nos parecemos mucho en eso. Las instituciones privadas se tomaron la batuta, entonces daban contrapeso, luchas contra el gobierno. Entonces estaban los del Partido Liberal Demócrata en Japón, sí, en los 80, que querían mejorar la ley, y estaban los privados corruptamente. Mira, es muy parecido a Chile. Yo creo que nos parecemos mucho, si en el fondo somos humanos. Bueno, fue una bueno, a tanto llegó esto que una causa célebre en el 14 de marzo de 1983, dos periódicos informaron el caso de Asahi Shimbun. El Asahi Shimbun, un periódico. Sí, periódico. 2 pacientes fueron muertos a golpes a manos del personal del hospital privado Hotokukai y Hotokukai Utsunomiya. La revelación llamó la atención por el número de muertes que habían. Eran 222 muertes en solo 3 años. De los 1.000 pacientes recluidos que habían ahí. Es una cifra bastante alta en relación con la población total. Y las circunstancias de la muerte eran muy sospechosas, y solo de los 8 de los 222 casos fueron investigados, pero siempre ocultando el gobierno la información por toda la influencia de los privados que había. Muy parecido al caso Sename en Chile, porque la institución del Sename tiene hartos casos, hartos privados. Los ha visto en la prensa. Se ha visto mucho en la prensa. Sí, la salud chilena. Entonces se envió una carta de urgencia al entonces primer ministro de Japón, el señor Yasuhiro Nakasone, en mayo de 1984, sugiriendo que se considerara a formar una comisión independiente que investigase el tratamiento de estos pacientes. Bueno, para resumir, el gobierno japonés respondió y negó sustancialmente todas aquellas alegaciones, diciendo que los abusos serios constituían no más que unos pocos casos excepcionales y aislados, que las cifras de hospitalización obligatorias eran de un 12 y no un 80% como se afirmaba. Esto también tiene que ver con lo que, si me invitan de nuevo a hablar de China y la relación con la Unión Soviética, que usaban esto para encarcelar a muchos políticos. Y en 1987 se propuso una ley para que se igualara a las leyes de Inglaterra en 1930, de que sea voluntaria la hospitalización y no sea obligatoria, y mejorar los tratos. Mejoras y retrocesos desde ahí en adelante, en 1987. Y por supuesto que en adelante pasaron muchas cosas en Japón, pero que lo podemos dejar para un siguiente episodio. Por supuesto que aquí todos los invitados que hemos tenido los dejamos para una segunda oportunidad, que nos vengan a traer estos temas. Así que Gonzalo también tiene una pregunta, pero que la vamos a dejar. Vamos a tener que dejarla en suspenso para un nuevo programa. O en suspenso. Dejémosla en suspenso mejor, porque ya estamos cortitos de tiempo. Y aprovechamos nuevamente para agradecer a Diego su visita y su interesantísimo tema sobre psicología occidental y psicología oriental aplicada al caso japonés. Exacto. Y aviso por parte de Toyota: el verano y las vacaciones se acaban, pero todavía Toyota, las ofertas no. Aprovecha Toyota Sale con bonos increíbles en varios de nuestros modelos. No deje pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido de este 2018. Te esperamos en los concesionarios Toyota. Así que muchas gracias, Toyota. Desde la próxima semana, 1 hora y media de programa Japonistas Radio y una temporada confirmada. Así es, súper. Así que nos vemos desde el próximo viernes de 5 a 6 y media con nuevos invitados y nuevos temas. Nos vemos. Chau. Muchas gracias, Diego. Chao. Gracias. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema que permita entender y estrechar cada vez más nuestras relaciones. Japonistas Chile baja su cortina por el día de hoy. Cuchufrí, barquillo, pague 5 y lleve 7. Palmera, palmerita, rica y fresquita, 2 por 1. Helado, heladito, si lleva 2 mora crema, gratis 1 de agua.
En Toyota, las ofertas del verano no se acaban con las vacaciones. Aprovecha Toyota Sale hasta el 31 de marzo con bonos increíbles en varios de nuestros modelos. No dejes pasar esta gran oportunidad y disfruta al máximo el recorrido de este 2018. Te esperamos en todos nuestros concesionarios Toyota.